Germinar la Nube, un podcast para cultivar el debate público. El podcast Germinar la Nube es parte de la campaña Cultivar el Debate, que promovemos desde la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. Buscamos generar instancias de sensibilización e información en torno al cuidado del debate público y la libertad de expresión. En este segundo episodio abordaremos justamente el tema de la libertad de expresión y su vínculo con las expresiones discriminatorias. ¿Es legítimo decir cualquier cosa, aunque esas opiniones sean violentas y agresivas? ¿Cuál es el límite? Para hablar de este tema, nos va a acompañar la abogada María Capurro, coordinadora y autora de un libro de reciente aparición, El límite democrático de las expresiones de odio. Libertad de expresión no es solo poner el banquito en la plaza y decir lo que queremos sin que nadie nos censure. Eso es súper importante, pero también lo es que la ciudadanía tenga acceso a diversidad de voces, que cuando encendemos la radio o la tele haya feministas, personas racializadas y de sectores populares, gente con discapacidad, integrantes del colectivo LGBTIQ+, en fin, todas estas personas que habitualmente no son sujeto de los medios. También es muy importante que cuando estos colectivos intervienen en medios tradicionales o en redes sociales, no los estigmaticen y agredan, intentando acallarlos. Todo eso es construir ciudadanía comunicacional. Porque si todos somos visibles en los espacios de comunicación, nuestro debate democrático indudablemente se fortalecerá con la diversidad de voces. Sean todos bienvenidos a Germinar la Nube, episodio 2. ¿Tiene límites la libertad de expresión? Hola a todos, les damos la bienvenida al segundo episodio de Germinar la Nube. Soy Ludmila Fernández López y me acompaña nuevamente Sandra Chaer. ¿Qué tal, Ludmila? ¿Cómo estás? Bueno, buenísimo estar haciendo ya este segundo episodio. Bueno, como les adelantábamos, en esta entrega nos visita una invitada especial para profundizar sobre el tema de hoy, el tema de este episodio, que es la libertad de expresión y cómo se articula con otro derecho fundamental, que es el derecho a la no discriminación. Quien nos está acompañando es la abogada María Capurro. María acaba de compilar junto a Víctor Abramovich y María José Gembe el libro El límite democrático de las expresiones de odio, principios constitucionales, modelos regulatorios y políticas públicas, que publicaron Editorial Teseo y la Universidad de Lanús. María además es magíster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora asociada a Observacom y fue subdirectora de Protección de Derechos de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual desde su creación hasta 2019. Bienvenida, María. Muchas gracias Sandra, muchas gracias Ludmila por la invitación a mí en particular a participar, pero además por la consideración del libro como una herramienta que podría ser útil para este espacio. Bueno, creemos de verdad que el libro nos va a iluminar bastante a muchas personas que venimos desde hace tiempo trabajando este tema y que necesitábamos algo así. Así que el agradecimiento a los tres autores. Para iniciar la conversación con vos, te hacemos como una pregunta que tiene varias partes para que vayas desarrollando. Y que es un poco como el kit de la cuestión, ¿no? La pregunta que siempre nos hacemos. ¿Qué límites podrían ponerse eventualmente a los discursos de odio sin que esto dañara la libertad de expresión? O dicho de otra manera, ¿cuál sería la forma adecuada de regular los discursos de odio acorde a un paradigma de derechos humanos? Bueno, a la pregunta sobre qué límites podrían ponerse a los discursos de odio sin dañar lo que en nuestro libro se plantea como el núcleo duro de la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, existen como algunas cuestiones previas que es interesante plantear. La posibilidad de regulaciones a los discursos de odio sin dañar la libertad de expresión, por supuesto que ya existe en la regulación actual, si pensamos en la noción, digamos, más estricta de discurso de odio. Ahora vamos a pensar un poco más por qué podemos estar conversando sobre estos temas sin que necesariamente veamos una tensión entre la libertad de expresión, digamos, y el derecho a la igualdad, digamos, que sería lo que está en el otro platillo de la balanza. En efecto, son dos conceptos que han evolucionado fuertemente en el último tiempo, tanto la idea de libertad de expresión y qué significa el derecho a la libertad de expresión, como la idea de igualdad. O sea,
no estamos hablando de una igualdad formal, sino de pensar la igualdad como una igualdad estructural y sustantiva que el Estado tiene que resguardar. Que la igualdad es estructural y sustantiva ¿de quién? De grupos históricamente no reconocidos, históricamente discriminados, históricamente estigmatizados, etcétera, etcétera. Entonces, esa idea de que la igualdad es solamente formal ha evolucionado hacia una idea de que la igualdad es estructural y es sustantiva y que el Estado debe garantizar las condiciones para esa igualdad. Y al mismo tiempo también evoluciona la idea de libertad de expresión, y no evoluciona, evoluciona porque la propia interpretación de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Relatoría de Libertad de Expresión, en los últimos años, más allá de la consagración en el artículo 13 de la Convención Americana del Derecho a la Libertad de Expresión, han recogido, y consagrado una mirada sobre la libertad de expresión que no es ya la concepción, solamente la concepción clásica, liberal, en términos de autonomía para ejercer la libertad de expresión, sino una mirada más compleja, con una dimensión social de la libertad de expresión, que es una herramienta del debate público, ¿no es cierto? Que la libertad de expresión tiene una dimensión individual, pero que también tiene una dimensión social. Claro, el desafío me parece a mí que sería qué hacemos con todos esos discursos que son estigmatizantes, discriminatorios, que no entran exactamente en la categoría de discursos que fomentan en forma directa el odio o la violencia, pero que realmente generan mucho malestar y que vienen diciendo muchos organismos de derechos humanos que son los que están detrás después de las formas físicas de la violencia. O sea, son un poco como el caldo de cultivo sobre el cual se generan formas después sí más violentas y más odiantes. ¿Qué hacemos con ese tipo de discursos? Bueno, claro, exactamente. Ese es precisamente el desafío, ¿no? ¿Qué acción tiene el Estado frente a lo que denominamos, expresiones discriminatorias, las que son agraviantes, lesivas, estigmatizantes, contra grupos que tienen las mismas características mencionadas anteriormente, históricamente segregados, excluidos, vulnerados, violentados? Allí también, respecto de este tipo de discursos, la clasificación que hace el sistema de derechos humanos sobre los discursos protegidos, medianamente protegidos, también nos da pautas sobre qué es posible hacer, porque frente a este tipo de discursos el Estado tiene márgenes de intervención. Ahora bien, es importante separar entre si esos discursos se producen vinculados a asuntos de interés público, por ejemplo, si se están discutiendo políticas públicas, temas de gobierno, propuestas de los funcionarios que se presenten para elecciones, cuestionamientos a políticas públicas, a normas, debates sobre políticas públicas. Pensemos en los últimos años los debates que en este país hemos tenido sobre los temas de géneros, derechos de las mujeres, etcétera. Y aquellos que no están insertos en un discurso de asuntos de interés público, ¿no? Que pueden ser expresiones discriminatorias o demás, formuladas en ámbitos más particulares, más cerrados contra personas en particular. A veces hay combinación de ambas cosas, pero claramente la interpretación del sistema separa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los primeros tienen mucha más protección por parte de la libertad de expresión, porque ¿qué está diciendo? Bueno, si esto es parte del debate público, esto tiene que estar en el debate democrático, y entonces la posibilidad de limitar allí, por supuesto, es mucho más limitada, si se quiere. Ahora, de todas maneras, es posible plantear con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que son siempre los criterios que para la afectación de contenidos la interpretación del sistema propone, se pueden sí plantear intervenciones estatales que no afecten el núcleo duro de la libertad de expresión y que al revés se presenten como posibilidades de enriquecer ese mismo debate, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde estamos pensando en medidas de reparación no tradicionales, en medidas no sancionatorias ni coercitivas. O sea, lo importante es entender que el Estado tiene un rol más allá de la lógica prohibicionista, coercitiva, penal, ni digamos, porque eso no es opción, más allá de las sanciones económicas. O sea, entender un nuevo rol para el Estado, entender la posibilidad inmensa que tienen los mecanismos no sancionatorios o coercitivos para plantear la reformulación del debate y ampliar el debate público y pensar en procesos que sean de tipo voluntario, amistoso, pedagógico y participativo.
Me gustaría que nos enfoquemos ahora en el capítulo específico que escribieron vos y María José Gembe a partir de la experiencia de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, donde se refieren a modalidades de intervención no punitiva, que un poco lo mencionabas recién también, este tipo de mecanismos, y la potencia que han tenido este tipo de experiencias, especialmente en medios audiovisuales, ¿no? Que es lo que abarca la Defensoría. Entonces, mi pregunta es si crees que se podría pensar un modelo así, un modelo similar para las redes sociales. Bueno, el debate sobre la posibilidad de acción que tienen los estados de intervenir en espacios que son de tipo global, digamos, porque las plataformas, las redes sociales, los espacios de intercambio y demás tienen una lógica global, es justamente también un debate global, ¿no es cierto? Y algunos capítulos del libro profundizan en eso. Pensar un modo de intervención similar al que la Defensoría tenía y se detalla en ese artículo para los medios audiovisuales respecto de redes sociales es un desafío complejo, no solamente porque en el debate macro sobre qué puede hacer el Estado respecto de estos espacios todavía hay un montón de cuestiones sin resolver, la mayoría de las cuestiones sin resolver, porque estos espacios no tienen ancla en los estados nacionales, digamos, tienen oficinas, pero que no son la representación necesariamente jurídica de esos espacios. O sea, tienen muchos desafíos de tipo procesual, de procedimiento, y algunos desafíos de tipo sustantivo, digamos, ¿no es cierto? Porque está todo el debate sobre qué tipo de reglas aplican y cómo las aplican, y a la vez están las reglas nacionales de los países, los principios de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede pensar que lo que sí es imprescindible, digamos, para pensar un mecanismo reparatorio parecido, similar o afín, es un diálogo institucionalizado con las plataformas, digamos, y con las redes sociales. Digamos, lo que aparece como imprescindible es que exista un diálogo con instituciones legitimadas desde el Estado para poder entablar ese intercambio. Gracias, María. Te voy a llevar un poquito de nuevo al tema de la primera pregunta, a partir un poquito de lo que nosotras percibimos, y vos nos corregirás si es una percepción adecuada o no, pero lo venimos leyendo también en diferentes investigaciones, que es cierta desarmonización en las convenciones de derechos humanos a nivel regional en relación a cómo abordar este tipo de discursos. Sobre todo me refiero al estigmatizante y discriminatorio al que hacías referencias en la primera pregunta, no a lo que sería más estrictamente discurso de odio, que es el que hace apología directa de la violencia, ¿no? Distintas investigaciones vienen señalando que mientras la Convención Interamericana dice que solo debería prohibirse la apología directa de la violencia y todo otro tipo de discurso debería ser sometido a otro tipo de responsabilidades ulteriores, que es lo que vos señalabas del artículo 13, la Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, que son herramientas más recientes, hablan de prohibir y sancionar la difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial. O sea, no hablan solamente de prohibir y sancionar aquellas expresiones en las que hay apología directa del odio y la violencia. En este sentido, la pregunta sería si crees que el sistema interamericano debería generar algún instrumento donde armonizara estos tratados, los contenidos de estos tratados. Hay una explicación de tipo histórico y coyuntural, digamos, que es necesario repasar para entender esta diferencia. Porque la interpretación de la noción de libertad de expresión en el sistema interamericano de derechos humanos, digamos, no solo la consagración normativa, sino sus primeras interpretaciones, tuvieron como objetivo prioritario en su momento preservar a los ciudadanos y ciudadanas de regímenes autoritarios, evitar la censura de discursos que en ese momento eran considerados peligrosos para la seguridad nacional, subversivos, en un contexto de Guerra Fría, dictaduras, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como el marco, el contexto en el cual surgen estas interpretaciones restringidas y que se pueden valorar como restringidas. Por eso es relevante pensar en la evolución del concepto del derecho a la libertad de expresión que yo traía en la respuesta a la primera pregunta. Ahora bien, con las reglas que existen y un enfoque que contemple la evolución del derecho a la libertad de expresión y la evolución del derecho a la igualdad, aparece como posible la intervención de los estados frente a discursos discriminatorios, sobre todo teniendo en cuenta toda esta
otra regulación de protección de grupos que vos traías a colación en tu pregunta. En ese sentido, si uno piensa en la jurisprudencia del sistema interamericano, en el rol de las relatorías temáticas, en los informes de la Relatoría de Libertad de Expresión, en las sentencias de la Corte Interamericana, uno ve que esa jurisprudencia y las herramientas interpretativas de los últimos tiempos han ido incorporando estos avances, ampliando interpretaciones, articulando las normativas de protección de grupos. De hecho, la jurisprudencia de la Corte amplía a todos como motivos prohibidos de discriminación un montón de motivos que no estaban originalmente, y todos los que tienen que ver, por ejemplo, con igualdad de género, orientación sexual, expresión de la identidad de género, etcétera, están incorporados. La Relatoría de Libertad de Expresión también tiene evolución en este sentido, en considerar la libertad de expresión en su dimensión social, en su dimensión individual. Entonces, existe un bloque posible de regulaciones con los cuales trabajar e interpretaciones que se pueden profundizar y que se pueden, a las que se le puede pedir más, digamos. María, me gustaría que volvamos de nuevo a redes sociales puntualmente y preguntarte cuál sería, a partir de lo que va recorriendo el libro en sus diferentes capítulos, que muchas veces trata sobre Internet y las complejidades que tiene, ¿cuál sería, según tu punto de vista, un modelo deseable para regularlas, teniendo en cuenta los clásicos modelos, ¿no?, en los que podemos pensar, desde la autorregulación de las empresas privadas, la regulación estatal, una corregulación? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, si tenemos en cuenta los debates recientes sobre la autorregulación de las empresas privadas de redes, plataformas de intercambio y demás, y el debate histórico sobre la autorregulación de los medios tradicionales, por decir una manera, y la insuficiencia de esos mecanismos para mejorar la comunicación, la corregulación sigue apareciendo como la mejor alternativa. Una corregulación en la que participe el Estado, en el que las empresas se apropien de las herramientas de corregulación, porque más allá de que puedan generarse otras herramientas jurídicas, hay herramientas jurídicas que existen, que los Estados tienen. Por supuesto, esto tiene el gran desafío de que no es un desafío de Argentina, es un desafío del tipo de actor que son las plataformas, que es un actor transnacional, y eso es muy difícil para pensar el lugar de los estados, pero lo cierto es que una corregulación donde estados, empresas, también instancias de control ciudadano, de participación, de auditoría pública, puedan participar de manera complementaria, aparece como un camino, por lo pronto, explorar, porque no existe camino aún. Existen algunas iniciativas en otros países y motivadas por empresas como Facebook, que tiene un área de... Pero ahí el Estado sigue estando en un no lugar. Entonces, a nosotros nos parece que es importante un rol para los Estados de ese lugar, y sumar esto que les mencionaba antes de instancias de control y participación ciudadana, porque en todas las políticas, también en las políticas respecto de la situación de la protección frente a las expresiones discriminatorias en medios audiovisuales o tradicionales, la participación y el diálogo con las organizaciones sociales, con los movimientos que representan grupos históricamente vulnerados, es clave. Bueno, le agradecemos a María, y este fue el segundo episodio de Germinar la Nube. Esperamos que les haya gustado, que hayan ido a escuchar el primero también y que se queden para los siguientes episodios, porque esto tiene en total 6 capítulos, así que nos encontramos la próxima. Gracias, María. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa. Gracias, María. Bueno, te agradecemos mucho tu participación y volvemos a aplaudir esta iniciativa que tuviste junto con Víctor y María José. Y bueno, Ludmi, nos encontramos entonces ya en el episodio 3. Será entonces hasta el siguiente episodio. Hasta la próxima. Escuchaste un podcast de Comunicación para la Igualdad, realizado con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. En la conducción y producción, Sandra Chaer y Ludmila Fernández López. En la locución, Celeste Giacheta. Grabado y editado por 25 Horas Producciones. Este podcast es parte de la campaña Cultivar el Debate. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer más, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en comunicarigualdad.com.ar.